Qué lindo tiempo de alabanza pasamos recién. La última canción nos recordaba que hay una senda marcada, hay un camino claro que nos va a mantener seguros y bajo la bendición del Señor, obedecer y confiar. Toda la vida cristiana se puede reducir a esos dos principios. Y espero que esta mañana también la palabra del Señor pueda guiarnos y que podamos responder de esta manera, confiar en el camino que el Señor trazó y seguirlo y recibir de Él todo lo que Él planeó para nuestro bien. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 19. La semana pasada arrancamos una sección que les conté que nos iba a tomar algunas semanas. El plan es hacerlo en 3 semanas, pero vamos a ver a qué hora logramos terminar hoy. Si no llego a terminar, lo paro y seguimos la semana que viene. Esta semana, mientras me preparaba para la enseñanza, mi corazón estaba cargado. El tema que vamos a tratar esta mañana, sé que es un tema tan importante para la iglesia de nuestro tiempo. La iglesia de nuestro tiempo está enfrentando momentos difíciles porque la sociedad en general está en un camino de decadencia y destrucción tremendos, creo yo, sin precedentes en nuestra cultura. Creo que una de las razones es porque originalmente nuestras sociedades acá en América habían estado de alguna manera influenciadas por un criterio bíblico, ¿no? Si bien acá en Sudamérica lo que llegó fue el catolicismo, aún el catolicismo, con todas sus aberraciones y herejías, hay algunos principios éticos, morales, que transmitió a las sociedades acá. Pero con el paso del tiempo todo eso está siendo abandonado, ¿no? Y nuestra querida Argentina está yendo en un camino de volver atrás y de reescribir sus propios fundamentos morales y éticos. Y el estar abandonando los principios bíblicos, aún de forma inconsciente, están trayendo un gran declive y deterioro y destrucción a nuestra sociedad. Creo que una de las áreas donde se ve esto es en la familia. Y lo que la familia está viviendo hoy es tremendo. El enemigo está queriendo destruir la familia y lo que una vez fueron modelos de una familia a las que aspiraban las personas, eso está desapareciendo más y más. Hoy, en vez de ver el modelo bíblico de un papá, una mamá, hijos y un matrimonio estable y una familia estable, la sociedad está inclinada en otro altar, en un altar de adorarse a sí mismos. Hoy la búsqueda principal de la sociedad es el deseo y cómo satisfacer los deseos personales, el individualismo. Es la religión de nuestro tiempo. Entonces vos estás viendo que cada día más el matrimonio, que fue diseñado por Dios para estar en el corazón de la familia y dar estabilidad a la familia y preservar la familia y transmitir los valores de una generación a otra, el matrimonio está desapareciendo. La semana pasada introdujimos el tema y sabemos que de lo que está hablando Jesús en este pasaje es el tema del divorcio. Y hace algunas generaciones el divorcio estaba acompañado de un estigma social. Era mal visto, ¿no? No había mucha gente divorciada y al menos para proteger la imagen social y con las personas que uno quería tener cierta aprobación, las familias guardaban una forma, aún sin temer a Dios. Pero hoy la sociedad ya no piensa así. Hoy la sociedad celebra el individualismo, ¿no?
Entonces, cada uno buscando sus propios intereses es visto como algo bueno, algo valioso, algo que hay que aplaudir. Entonces, por un lado tenés cada día más facilidad en el divorcio y cada día más cantidades de divorcio. Y lo que viene por detrás son personas que ya ni creen en el matrimonio. Son personas que piensan qué valor tiene hacer un pacto y un compromiso si después me va a condicionar, me va a afectar, después disolverlo va a ser más difícil. Bueno, tengo agua igual. Gracias. Gracias, pa. Me ven ahí sufriendo con la garganta, pero yo después me olvido de tomar, así que pasa a la decoración nomás el vasito usualmente. Entonces, las nuevas generaciones ya ni siquiera creen en el matrimonio. Y ahora la idea de una unión libre fomenta esto de vivir para mis proyectos, para mis deseos. Y mientras me sirve la relación, entonces la disfruto. Y después, si eso cambia, entonces no hay ningún compromiso, no hay nada que nos una a esto. Y esto se está volviendo una nueva normalidad. Cuando lo escuchás a la gente hablar en la radio de los matrimonios, se habla de formas que hubiese sido impensable hace algunas décadas. Y se toma como normal lo que antes se veía como aberrante. Y veíamos la semana pasada que en la época del Señor también había mucha distorsión en cuanto a este tema del matrimonio. En realidad la cultura judía era una cultura que valoraba el matrimonio, que lo promovía, que decía que estar casado era el regalo más precioso y la responsabilidad más grande que un hombre tenía, y que cuestionaba y condenaba el adulterio, pero era una fachada nomás. Era simple hipocresía, porque aún en esa cultura se le había arreglado esa cultura para vivir para sus propios deseos también. Y lo que veíamos, ¿no es cierto?, era a Jesús confrontando a esa cultura en una pregunta maliciosa que le habían hecho los fariseos. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que estos líderes religiosos querían destruir a Jesús? Así que pensaron en una trampa. Y la trampa era esta: ellos sabían que el tema del divorcio era un tema candente, que iba a traer tensión, y pensaron, si lo metemos a Jesús en el debate, él va a decir algo que va a hacer que la gente se enoje con él. Unos u otros, alguien se va a enojar y vamos a hacer que su influencia mengüe. Tal vez hasta tenían la esperanza de que si decía algo demasiado tajante, gente que estaba queriendo vivir para sus propios deseos se enoje tanto que busque matar a Jesús, como le pasó a Juan el Bautista cuando él denunció a Herodes por su vida de inmoralidad. Entonces, ellos vienen a Jesús y le hacen esta pregunta a forma de trampa. La pregunta fue: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta de Jesús a esta pregunta lo que va a exponer es la rebeldía de estos hombres al no someterse a la enseñanza clara de las Escrituras. Jesús va a mostrarle a estos hombres que tienen la palabra de Dios y que podrían ver con sus ojos la verdad, no la ven porque no quieren someterse a esa verdad. Así que ellos han torcido el sentido de las Escrituras. Y de una forma irónica, Jesús les pregunta: ¿no habéis leído? La Biblia es clara. No es confusa en este punto ni en ningún otro punto. Y lo que realmente está evidenciando esta pregunta no es que ellos no entiendan el principio, sino es que no quieren vivirlo. La rebeldía, la dureza del corazón de ellos. Así que Jesús les confronta y les expone. Y Jesús lo que va a hacer es más que solo responder la pregunta. Jesús no solamente va a hablar del divorcio, a donde arranca Jesús es afirmando lo que es el matrimonio. Porque no se puede hablar del divorcio si uno no tiene una imagen clara del diseño de Dios para el matrimonio. Así que Jesús le da una explicación, no del pasaje que ellos habían pensado que Jesús iba a ir. Ellos habían pensado que Jesús iba a ir a Deuteronomio 24 y ya tenían pensada la respuesta.
Pero Jesús los sorprende y en vez de ir a Deuteronomio 24 va a Génesis 2 y les explica el diseño de Dios para el matrimonio. Y en la conclusión de la explicación, donde Jesús explica el plan de Dios de una relación monógama de un hombre y una mujer que sea permanente, y esos términos que estudiamos la vez pasada, ¿no? ¿Se acuerdan? Dejará, se unirá, quedará pegado y serán una sola carne, un ser indivisible por diseño. Ya no son dos, sino uno, dijo el Señor. Y cierra todo esto con estas palabras contundentes. Por tanto, lo que Dios juntó, lo que Dios puso bajo el yugo, no lo separe el hombre. Jesús no podría haber sido más claro y contundente en cuanto a su posición enfática en cuanto al divorcio. El diseño de Dios para el matrimonio demanda que esta relación sea preservada, sea guardada. Y la unión matrimonial no es un acto humano, sino que es un acto divino. Aunque haya dos budistas casándose, Dios es el que está atrás de esa boda. Aunque haya dos ateos casándose, sin importar en qué contexto estas personas lo están desarrollando, el matrimonio es siempre un acto divino. Y como el matrimonio es un acto divino, entonces no puede ser disuelto por manos humanas. Si Dios lo unió, solo Dios lo podría separar. Ningún hombre puede hacerlo. Y es una orden de Cristo, nadie se atreva a hacerlo. Entonces, lo que estas personas necesitaban entender es que el matrimonio no es una construcción humana, que fue planeada por hombres y que está administrada por hombres. Y los hombres pueden manipular a su gusto y placer. El matrimonio es una institución divina que Dios fundó y que es administrada por Él. Así que la responsabilidad del hombre es simplemente reconocer el diseño de Dios y someterse y obedecer la guía de Dios en cuanto al matrimonio. Ahora, estos hombres vinieron para ponerle una trampa y no se iban a rendir tan fácil. No iban a dejar la cuestión ahí y aceptar esta posición tan radical que los exponía siendo tan rebeldes ellos. Porque ellos habían avalado el divorcio y lo habían enseñado de esta manera. Entonces ellos van a contraatacar. Vamos a verlo en este pasaje, que ellos van a tener una respuesta para Jesús. De hecho, yo pienso que ellos tal vez ya sabían lo que Jesús les iba a decir. Jesús ya había hablado del divorcio antes. Lo estudiamos hace un año, no sé cuándo, cuando estábamos en Mateo capítulo 5, más. Cuando estábamos en Mateo 5, Jesús ya había enseñado esta posición del matrimonio. ¿Te imaginas? Fue tan contundente que esta enseñanza se desparramó por todos lados. La gente sabía lo que Jesús pensaba sobre este asunto. Así que cuando ellos vinieron a hacerle la pregunta, ya sabían lo que Jesús le iba a decir. No, Dios no avala el matrimonio, el divorcio ni el recasamiento. Así que ellos tenían preparada la respuesta. Y la acusación que ellos habían preparado tenía que ver con un pasaje bíblico. Ellos también saben usar la Biblia, ¿no? Así que van a usar la Biblia para mostrarle a Jesús esto, que su enseñanza no es consistente con la clara instrucción de un pasaje que ellos prepararon para debatirle a Jesús. Este es el clásico intento de demostrar tu posición con un texto que lo demuestre, ¿no? En vez de ir con una actitud dispuesta a ser instruido por el texto, vos ya tenés una posición y buscaste el texto perfecto que te acompañe. Y ellos tenían su texto. Este era su caballito de batalla, era Deuteronomio 24. Así que en este pasaje ellos van a sacar el texto, le van a decir, te agarramos. Vos no sos un maestro legítimo porque estás contradiciendo la ley. A Moisés mismo. Es que ellos entendieron que Jesús había tomado una posición que podríamos resumirla con esta expresión que usamos en las bodas. Hasta que la muerte los separe. Esto es lo que Jesús creía del matrimonio.
Jesús creía que el matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Pero los fariseos no creían que el matrimonio era hasta que la muerte nos separe. Los fariseos creían que el matrimonio era hasta que algo nos separe. Ustedes se acuerdan que había dos escuelas de pensamiento. Estaban los que seguían a Shammai, que decían, algo es solamente el adulterio. Esta sería la única razón válida. Pero esto sí te separa. Y después estaba Gilel que decía, no, la palabrita que dice ahí, alguna cosa desagradable, indica cualquier cosa que le desagrade, inapropiada. Entonces el hombre se puede separar por cualquier razón. Entonces el debate original era cuáles son las razones válidas para el divorcio. Todos estaban de acuerdo que el matrimonio no era hasta que la muerte nos separe, sino hasta que algo nos separe. Y Jesús acá está poniéndose fuera de este grupo y diciendo, el matrimonio no es hasta que algo me separe, es hasta que la muerte nos separe. Y esto es lo que va a causar esta reacción. Entonces, ¿qué es lo que dijo Moisés? Y van a tratar de acusar a Jesús de que esta posición de que hasta que la muerte los separe es una posición antibíblica. Igual que en nuestro tiempo, muchos creen que decir hasta que la muerte nos separe es algo antibíblico. Yo sé que cuando vos te casaste, para todos los matrimonios acá, vos dijiste hasta que la muerte nos separe, ¿no? ¿Por qué? Y no quedaría bien en un momento tan romántico decir, te prometo fidelidad hasta que algo nos separe. No quedaría muy bien, ¿no? Pero en el fondo, esto es lo que la mayoría de las personas en nuestro tiempo, los cristianos evangélicos que nos rodean, esto es lo que creen. La mayoría de las personas que nos rodean creen que el matrimonio solo se mantiene hasta que algo nos separe. Entonces, yo espero que a través del estudio de esta mañana vos puedas afirmar en tu corazón que el diseño de Dios para el matrimonio fue hasta que la muerte nos separe. Y entiendo que este es un tema sensible. O sea, yo le veo la cara de acá adelante, nos conocemos todos, ¿no? No le estoy hablando al aire. Yo sé que esto causa dolor. Yo sé que muchos han sido heridos profundamente. Pero lo que necesitamos, como cantábamos hace un momento, es obedecer y confiar en Jesús. Esta es la senda marcada para andar en la luz. El camino que Dios planeó no se equivoca, no erra, no nos va a guiar a nuestro mal, todo lo contrario. Este es el camino para disfrutar de su gracia y de sus bendiciones. Y espero que el Señor pueda fortalecer nuestros corazones para andar en ese camino que Él diseñó. Y que el Señor nos equipe como iglesia también para servir en esta condición desafiante de muchos también. Vamos a leer el pasaje. Déjenme leer todo desde el versículo 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y se fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos,
Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Los versículos que hoy vamos a estudiar son los versículos del 7 al 9. Y lo titulé, Hasta que algo nos separe. Hasta que algo nos separe. No estoy afirmando esto, estoy denunciando esto. Esto es lo que estos hombres estaban promoviendo. Vamos a ver en primer lugar el aparente fundamento bíblico para el divorcio. El aparente fundamento bíblico para el divorcio. Así que en el versículo 7 viene la reacción de estos hombres y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Esta escena está llena de dramatismo, aún el tiempo del verbo le dijeron, muestra, ¿no es cierto?, la intensidad de la historia. Y lo que ellos están señalando es una incongruencia entre lo que Jesús enseña y lo que Moisés dijo. Solo para refrescar nuestras mentes, déjenme leerles Deuteronomio 24, 1 al 4, que es el pasaje que ellos están señalando. Hay un solo pasaje y por eso no tenemos duda de qué es lo que ellos tienen en mente ahora. Cuando le dicen por qué Moisés nos ordenó repudiarla, ellos se refieren a Deuteronomio 24, 1. Y dice así, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar, para que sea su mujer después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Jesús está sugiriendo que Moisés se equivocó. Eso hubiese sido el final del ministerio de Jesús, ¿no? Moisés era el fundamento teológico de la nación de Israel. Así que ellos lo tenían contra las cuerdas. Sacaron el texto para corroborar que Jesús estaba equivocado y estaba enseñando una doctrina antibíblica. Lo que ellos preguntan, dicen que por qué Moisés ordenó dar carta de divorcio. O sea, ellos están presentando el divorcio como una responsabilidad moral en la que hombres fieles a Dios deben obedecer el mandato de Dios de divorciarse de sus mujeres si ellas no cumplen esto. Fíjate cómo estos hombres se la habían ingeniado para tornar el divorcio en un acto de obediencia que mostraba la virtud en vez de mostrar su pecado y rebeldía. Moisés mandó que nos divorciemos. Fíjate esto, cuando arrancó el debate estaba enfocándose en las causas legítimas para el divorcio. Cuando ellos le preguntaron por primera vez, le dijeron, ¿por qué causa el hombre se puede divorciar? Pero en este punto ya el debate no está en qué causa legítima. El debate ya salió de ahí. Ahora el debate está si está bien divorciarse o no. Porque los fariseos se dieron cuenta, con lo que Jesús dijo, que Jesús no dejó ningún margen a ninguna razón. Por eso es que están usando este argumento, diciendo, ¿por qué Moisés sí nos mandó darle carta de divorcio? Porque ellos se daban cuenta que Jesús tenía una posición de no divorcio bajo ninguna condición. Y entonces ellos ahora traen el debate no a cuál es la causa válida, sino el debate es si está bien o no divorciarse.
¿Cuál es la causa? Eso ya no importa, porque primero hay que establecer esto antes de pensar cuál es la causa. Y ellos se dan cuenta que primero tienen que exponer esto en Jesús. El debate cambió. Y la pregunta que hacen, fíjense, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Déjenme recordar qué es esto de la carta de divorcio. La carta de divorcio era un certificado que se le entregaba a la mujer que estaba siendo despedida, liberándola de todas sus responsabilidades maritales y dándole un documento que decía por qué razones ella estaba siendo expulsada como esposa legítima. Esta era una carta de divorcio. Así que en la mente de estos hombres, la carta de divorcio era el documento que legitimizaba la destrucción o la finalización de ese matrimonio. Como se dio la carta, entonces esta relación está terminada, porque esta carta ya fue expedida. Cuando ellos van a decir esto, lo que van a exponer es un problema hermenéutico. La palabra hermenéutica suena complicada, pero simplemente significa las leyes que usamos para interpretar un pasaje bíblico. Ellos estaban leyendo el mismo pasaje que Jesús y los dos van a llegar a conclusiones totalmente distintas de lo que significa ese pasaje. ¿Y por qué? ¿Es porque no es claro lo que dice el pasaje? Sí es claro. Pasa que los fariseos habían aprendido a interpretar la Biblia a través de los lentes de la tradición. Con el paso de los siglos, maestros de la ley habían interpretado pasajes y ahora los nuevos intérpretes lo que hacían era basar su enseñanza en las interpretaciones de esos hombres. Ellos no estaban estudiando los textos mismos, ellos estaban estudiando la tradición. Y la tradición se había formado con un sistema de interpretación que hoy llamamos alegorizar. Ellos le ponían un significado espiritual a las cosas en vez de tomarlo por su sentido literal, natural, directo. Y Jesús, uno de los grandes choques que tuvo con su tiempo y su cultura, fue chocar con el sistema de interpretación. Jesús interpretaba de forma literal, histórica y gramatical. Lo que significa es lo que dicen las palabras. Y Jesús va a exponer el error de estos hombres, un error hermenéutico y un error exegético. Ellos no están sacando el sentido correcto de estos pasajes. Ellos van a ser corregidos ahora por el Señor. Entonces, lo primero que vemos es un aparente fundamento bíblico para el divorcio. Y de nuevo, no es que tenés muchos pasajes en el Antiguo Testamento que explican que Dios está a favor del divorcio. Este sería el único que hay. Entonces, ya que este es el único que hay, es muy importante entenderlo bien, ¿no? Porque está tratando un tema muy importante. No nos podemos equivocar en ese significado. Y Jesús le va a mostrar que estos hombres estaban fallando en interpretarlo. Así que vamos a ver el segundo punto. Ya vimos el aparente fundamento bíblico. Ahora, la verdadera intención divina al tratar el divorcio. La verdadera intención divina al tratar el divorcio. ¿Por qué Dios incluyó este pasaje en cuanto al divorcio en la ley? Jesús lo va a explicar. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. En el texto griego hay una frase preposicional que cuando se traduce por la dureza de vuestro corazón, hay un detalle que te quiero mostrar. Jesús no está hablando de que la dureza del corazón es la causa por la que Dios permitió el divorcio, sino que es el objetivo. La preposición pros, para los alumnos de griego, es la preposición que significa hacia, en función de, con el objetivo de. Entonces Dios permitió el divorcio hacia o con el objetivo de la dureza de sus corazones. ¿Cómo es esto? ¿Dios es el que va a crear dureza en sus corazones? No, la dureza del corazón está ahí. Lo que está diciendo Jesús es que esta ley no tenía como propósito
em, ceder a la rebeldía del hombre, sino exponerla. Como toda la ley era un ayo para llevarnos a Cristo. La ley servía para mostrar lo horrible que es nuestro corazón, para entonces mostrarnos la única esperanza que hay en el Salvador que Dios iba a proveer. Entonces, ¿por qué Dios dio esta ley? Dios dio esta ley para que la rebeldía del corazón quede al descubierto. Acá la palabrita que usa, dureza de corazón, es una sola palabra en griego que literalmente, mira, es la palabra sclerocardian. Sclerocardian. Sclero, la escuchás en los términos médicos, esclerosis, ¿no? Sclero, cardian. Cardian es cardio, es corazón. Es dureza del corazón. Esta palabrita, duro, que se usa acá, puede referirse a necio. Aún la palabra puede tener el sentido de insolente. Es una persona desafiante que sabiendo lo que está mal se empaca y lo hace de todas maneras. El corazón duro es lo que Dios quería exponer de estas personas. ¿Cuán duro es el corazón del hombre? Bueno, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuán duro es tu propio corazón? ¿Vos lo sabés? ¿Sabés que con el testimonio bíblico yo te puedo decir esto? No hay ningún pecado que vos no serías capaz de cometer si estarían las condiciones apropiadas para que vos lo hagas. Fuera de la gracia de Dios que evita que vos peques, tu corazón te podría llevar a los lugares más profundos que existen en la depravación. La rebeldía contra Dios está arraigada en el corazón del hombre. Solo la gracia de Dios le puede rescatar de ahí. Tal vez la rebeldía se puede reflejar en un pasaje ahí en Jeremías 6:16, solo a modo de ejemplo. Mirá la rebeldía del corazón. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dios dice, averigüen, y hay un camino marcado que va a traer bendición, descanso para el alma. Mas dijeron, no andaremos. Ahí ves la dureza del corazón. Dios dice, mira, este es el camino, es por acá. Así es como quiero que pienses de este asunto, y esto es lo que quiero que vos hagas. Y el corazón es tan duro que dice, yo sé que Dios me está diciendo esto, pero no lo voy a hacer. No quiero aceptar lo que Dios tiene para mí. No quiero aceptar su diseño, no quiero aceptar sus caminos, no quiero aceptar su voluntad. Es la dureza del corazón. Y no seamos tan rápidos en condenar a los antiguos. Esto es lo mismo que hay en nuestro corazón. El peligro de la dureza del corazón se nos advierte en todo el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús va a decir que es por la dureza de vuestro corazón que Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Jesús le va a corregir un detalle que es muy importante, ¿no? La palabra ordenó parece indicar que Dios le dio el mandato y ellos tienen que obedecer, divorciarse. Y Jesús dice, espera. No prestaron atención al detalle de cómo está escrito ese pasaje. Cada tiempo verbal, cada voz, cada modo, cada género, número, todo es importante para entender el sentido de un texto. Y Jesús dice, a ver, eso que vos me acabas de decir, esa palabrita, ¿está en imperativo este mandato, esta sección, o está en indicativo? ¿Dios lo ordenó? Jesús dice no, Él no lo ordenó, Él lo permitió. Ahora vamos a mirar el texto que Jesús está haciendo referencia, pero lo que Él está diciendo acá es ordenar y permitir son dos cosas distintas. Ordenar muestra sin lugar a duda la voluntad de Dios para alguien. Permitir
tiene que ver con la libertad que Dios tiene para administrar su plan de redención como Él quiere. ¿Te acordás cuando los endemoniados estaban ahí en este hombre gadareno, en estos hombres gadarenos, y los demonios le dicen a Jesús: déjanos ir a los cerdos que están ahí, por lo menos? Y se usa esta misma palabrita: Jesús les permitió ir a los cerdos. ¿Jesús les ordena a los demonios ir a los cerdos? ¿Esta es su voluntad, que todos esos cerdos se tiren por el precipicio y mueran todos? No. Pero Jesús piensa que esto va a servir para su propósito de redención, porque esta situación iba a traer tanto que hablar en el pueblo, que iba a quedar expuesto su poder. Así que Él les permite. Permitir y ordenar son dos cosas distintas. ¿Cuántas cosas Dios permite que no representan su voluntad? Pensá en lo que pasa allá afuera. Cada robo, asesinato, cada bala perdida que mata a alguien, cada maltrato, todas esas cosas Dios las permite. Pero ¿eso refleja el propósito de Dios? Pensé en el Antiguo Testamento, cuando lees, ¿vos encontraste por lo menos un pasaje en donde David sea confrontado por la poligamia? ¿Cuántas esposas tuvo David? El gran hombre de Dios. Su corazón es como el de Dios, conforme al corazón de Dios. Ni una sola vez es confrontado por tener muchas esposas. ¿Y qué quiere decir? ¿Que Dios, como Dios permite que David tenga muchas esposas, esto está bien? De ninguna manera. Entonces no es lo mismo ordenar que permitir. Y entonces vamos al pasaje, y quiero decir, la Reina Valera tiene una traducción que nos es de tropiezo en esta doctrina. Claramente, el que tradujo la Reina Valera tenía una posición que se reflejó en su escrito. El pasaje tal vez lo podríamos leer en otra versión para que entiendas el sentido real. En la versión de la Biblia de las Américas, que es una excelente versión, pienso en muchos sentidos mucho mejor que la Reina Valera. Nosotros usamos la Reina Valera por una cuestión de historia, tradición, pero no porque sea la mejor traducción, ¿sí? Entonces, la Biblia de las Américas es mucho mejor en muchos sentidos, y la Biblia de las Américas lo traduce así. Miren, presten atención a la forma en la que se va a decir. Cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre, si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, si alguien está diagramando esta oración para llegar a este punto, se da cuenta dónde está el verbo principal de esta oración. Todas son cláusulas condicionales o que me están indicando algo que me prepara para el punto central. No llega nunca. Y al final llega en el versículo 4. Al primer marido que la despidió, no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido menospreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. En el texto bíblico, en el texto original, la primer orden llega recién en el versículo 4. Todo lo demás es contexto para esta orden. La orden de en este mandamiento, ¿cuál es? La orden es que el primer marido no puede volver a tomar a la mujer que él mismo había despedido. Este es el mandamiento. Este mandamiento no está dando la orden de que se divorcien, no está dando la orden de que le den carta de divorcio. Todo esto no es algo que Dios está instituyendo. Y déjenme decirlo bien claro. Dios no instituyó el divorcio. Dios instituyó el matrimonio. El hombre en su corrupción y depravación
constituyó el divorcio. El divorcio no surge en Dios. El divorcio surge en la rebelión del hombre contra el diseño de Dios. Ahora, lo que Dios está haciendo en este pasaje es regulando algo que es horrible. Vos decís, ¿y por qué Dios no lo prohíbe directamente? ¿Por qué Dios lo regula en vez de prohibirlo? Bueno, por la misma razón por la que Dios no confrontó a David por la poligamia. Porque Dios es libre de administrar su plan de redención. Así que Dios, en vez de prohibir el divorcio, Dios lo regula. Dios le quita al divorcio un aspecto que Él no va a tolerar. Y lo va a prohibir para la nación de Israel. Y aún en esta ley, Él les va a dejar que ellos sigan divorciándose. No porque esto refleja la voluntad de Dios, sino porque al divorciarse están ellos exponiendo la dureza de su corazón. Entonces, lo que Dios le está diciendo ahí a Israel es: cuando ustedes hagan esto, lo que está prohibido es que vuelvan a tomar a esta mujer. Pregunta, ¿por qué no podían volver a tomar la mujer que habían despedido? Bueno, lo dice el versículo 4. No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Esta mujer no puede volver al primer marido porque esta mujer fue envilecida. ¿A qué se refiere? Bueno, es que esta mujer que estaba casada ahora es echada y en una situación de vulnerabilidad termina ella casándose con otro hombre. Y al casarse con otro hombre, eso representa una vileza. Dios está llamando a la mujer separada, o divorciada, casada con otro hombre, estando en un estado de vileza. Ella fue envilecida y lo hace responsable al marido que la echó. El marido que la echó, él es el que la envileció. Entonces, Dios va a proteger a esta mujer de no ser abusada y maltratada por el hombre que es el responsable por la vileza en la que ella cayó. Este hombre que la envileció a tal punto no va a volver a tocarla, a esa mujer. ¿Sí? ¿Y cuál fue su gran pecado? Darle carta de divorcio y poner un tropiezo para que ella se case con otro. Él es el responsable de que ella sea vil, la vileza que fue el recasamiento. Está tratando acá el recasamiento como el envilecimiento de esta mujer. Entonces, Jesús está corrigiendo la mala exégesis de este pasaje. Este contexto de ninguna forma está promoviendo el divorcio. Dios no instituyó el divorcio. Dios instituyó el matrimonio. El divorcio nunca vino de parte de Dios, en ningún momento. Y Jesús lo termina a esta idea con esta expresión: más al principio no fue así. ¿A dónde está llevando Jesús esto? De nuevo a Génesis. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús? Al principio no era así, pero como el hombre pecó, entonces el diseño de Dios cambió. Y ahora sí hay una ley que lo avala y lo permite. No, cuando Jesús está citando este pasaje, lo que está diciendo es: lo que Dios diseñó en el principio sigue estando en pie, sigue siendo su regla, su ley, es lo que explicó antes. Este es el diseño del matrimonio y no va a cambiar. En el principio no fue así, muestra que toda desviación del diseño de Dios es pecado. Entonces, un hombre y una mujer, si hay dos hombres o dos mujeres, esto es pecado. El hecho de que el hombre sea depravado no valida la homosexualidad. En el principio no fue así y sigue no siendo así. De la misma manera, un hombre y una mujer van a estar pegados y van a llegar a ser una sola carne
esto no solamente era en el principio, esto es así permanentemente. Este es el argumento de Cristo. Entonces, tenemos el aparente fundamento bíblico del divorcio. Segundo, la verdadera intención divina al tratar el tema del divorcio. Vamos al tercer punto. La seria advertencia relacionada con el divorcio. La seria advertencia relacionada con el divorcio. Y yo os digo, tremendo, ¿no? Jesús había citado las Escrituras y había apoyado la autoridad en eso, en lo que estaba escrito. Pero ahora Él viene y dice, ahora esto se los digo yo. O sea, Jesús es la palabra viva. Lo que Él dice es palabra de Dios, de forma espontánea, ¿no? Él tiene la autoridad para decir lo que es verdad. Entonces Jesús va a dar su posición y va a dar una posición que es absoluta para la iglesia. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, cualquiera, en cualquier época, de cualquier sector, en cualquier condición, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Ahora, ahí en el medio tenemos esta expresión, salvo por causa de fornicación, que ha sido el ojo de la tormenta de este debate. ¿Hay razones válidas para el divorcio o no? De nuevo, este debate tiene que ver, ¿es hasta que algo nos separe o es hasta que la muerte nos separe? Este es el debate que estamos teniendo. Y el ojo de la tormenta es este pasaje. Es este pasaje el ojo de la tormenta porque no hay otro pasaje que sugiera en ninguna otra parte de la Escritura que hay una razón válida para el divorcio. Y quiero afirmar que este pasaje tampoco lo está sugiriendo. Este pasaje se le conoce como la cláusula de excepción. Hay una excepción cuando sí es legítimo el divorcio y el recasamiento. Quiero citarles una lista de 6 posiciones que personas han tomado en cuanto al significado de esta expresión. Y esto viene de un hombre que se llama Leslie McFall. Me acuerdo en una conferencia acercarme a un erudito de idiomas bíblicos, un hombre que el Señor usó tremendamente para formar varias generaciones de expositores bíblicos allí en Estados Unidos, muy querido por muchas personas y respetado. Y hablando con él, yo sabiendo la posición que él tenía en cuanto al divorcio y el recasamiento, le pregunto, ¿cuál es el mejor material que conoces? Y él me dice, este es el nombre. Y me acuerdo ahí en mi teléfono lo anoté. Y volví a casa y lo busqué. Y encontré un archivo de más de 500 páginas que tratan los pasajes del divorcio y el recasamiento. Entonces, él da una lista de... Este hombre me dijo que era lo mejor que él había leído sobre el asunto. Así que, por lo que vale la opinión del doctor Semek, hay un cierto respaldo detrás de esto. ¿Sí? Él marca 6 posiciones y después da la de él. Yo voy a arrancar con la de él. ¿Qué es lo que él piensa de esta posición? Lo que él dice me sorprendió totalmente porque nunca lo había escuchado. Él dice que los manuscritos a partir de los cuales se tradujeron las versiones modernas y a partir del cual operaron los reformadores, eran deficientes. Y eran deficientes porque Erasmo, el académico celebrado de aquella época que formó el Textus Receptus, que es la base griega de la que se tradujeron la Reina Valera y otras, este hombre intencionalmente agregó una palabra para resistir la doctrina de la Iglesia Católica en cuanto a la permanencia del matrimonio. Entonces, la Iglesia Católica, en el tiempo de la Reforma, decía esto del matrimonio. El vínculo matrimonial no puede disolverse por causa del adulterio de cualquiera de las partes. Y ni siquiera el inocente que no haya dado
causa para la separación, puede, mientras viva la otra parte, contraer otro matrimonio. Y comete adulterio el marido que se divorcia de su mujer y se casa con otra, y la mujer que se divorcia de su marido y se casa con otro. Esto lo dice la Iglesia Católica. Este es el famoso refrán que un reloj roto al menos 2 veces al día te da la hora correcta. Aún una secta totalmente apóstata puede pegarle en algo, ¿no? La Iglesia Católica en ese tiempo afirmaba una doctrina de la permanencia del matrimonio con estos términos. Y los reformadores veían que esto era algo extremo y abusivo. En parte lo creían así porque la Iglesia Católica trataba el matrimonio como un sacramento. ¿Qué es un sacramento? Es uno de los pasos para llegar al cielo, casarte en la Iglesia Católica. Y el sacerdote era visto como el único capaz de formar un matrimonio. Entonces, esta era una de las formas en las que la Iglesia tenía dominada la sociedad, sujeta a los líderes, porque fuera del liderazgo no podía haber familias. Sin la Iglesia no hay matrimonios. Y los reformadores creían esto no es verdad. El matrimonio existe antes de la Iglesia y no es un sacramento bíblico. No existen los sacramentos bíblicos en este sentido. Pero los reformadores rechazaron la perspectiva de que el matrimonio no es solo un contrato legal. En general, los reformadores redujeron el matrimonio a un contrato legal entre 2 partes. Por lo tanto, cuando una parte sale de ese contrato, la otra queda libre. Entonces, Erasmo, que no era un reformador, era un teólogo liberal, totalmente liberal, enemigo de Lutero, pero él también estaba en contra de esta posición de la Iglesia Católica. Así que agregó una pequeña palabrita al texto hebreo, el texto griego. Entonces, el texto griego lee así. Directamente dice el texto griego estas 3 palabras. No sobre inmoralidad. Vamos a traducirlo así. No sobre inmoralidad. No sobre inmoralidad. Él lo que le agregó fue una palabrita, una conjunción condicional, sí. Entonces, como quedó, fue a menos que sea por inmoralidad. Pero este sí no está en el texto. Esto se reconoce y hoy todos tenemos que tratar con el texto correcto, y así que los que están defendiendo la doctrina del divorcio y el recasamiento tienen que lidiar con este cambio en el texto. Antes era más fácil defender que se podía divorciar y recasarse, pero ahora sabemos que ese sí no está. Entonces, esta expresión no sobre inmoralidad tiene que ser evaluada. ¿Qué significa esta expresión? Y hay algunas posiciones. En primer lugar, esta posición no en cuanto a inmoralidad, lo que puede estar haciendo es de manera enfática señalando la inmoralidad como tampoco una causa válida. O sea, se podría traducir, ni siquiera por causa de inmoralidad. Este no puede traducirse como un ni siquiera por causa de inmoralidad. Hay algunos estudiosos bíblicos que lo toman de esa manera. Y se basan entonces en la expresión inmoralidad. Son 3 palabritas, pero estas palabritas son muy importantes para definir esta doctrina. Deme un minutito para explicar esto. La palabrita porneia, que es la palabra griega que se usa acá, no es la palabra adulterio. La palabra adulterio es otra palabra. La palabra porneia, vos sentís ahí la idea de pornografía, ¿no? Que es de donde tenemos nuestro... Esta palabra es una palabra muy amplia que puede significar cualquier desviación moral. Entonces, no por porneia. O literalmente acá lo que dirían es, ni siquiera por porneia se podría romper esa relación matrimonial. Y lo que Jesús estaría haciendo es señalando lo que estos fariseos estaban diciendo y él se está parando en la vereda del frente. La otra posición es la posición que se conoce como la posición agustiniana. Agustín es un teólogo que vivió en el siglo IV. Y esto es importante. Hoy en día, la posición que yo les estoy explicando de que no hay divorcio ni recasamiento es una posición muy poco común.
te va a costar encontrar a un solo pastor que crea lo mismo que yo te estoy enseñando sobre este tema. En nuestro tiempo, la mayoría creen hasta que algo nos separe, ¿sí? Ahora, esto no es verdad si vos mirás la historia de la iglesia. Por los primeros 500 años en la historia de la iglesia no encontrás un solo pastor que cree que se puede divorciar, un creyente. No hay. Entonces, esta es la posición más respaldada por la historia de la iglesia. Pero bueno, la historia de la iglesia no es la que define qué es lo que está bien o mal, ¿no? Es la escritura solamente. Pero acá tenés a Agustín en el siglo IV, que lo que él interpreta de este pasaje es que Jesús está diciendo no en cuanto a la pornografía o a la porneia o a la inmoralidad, diciendo este asunto del debate de cuál es la causa correcta, si es por cualquiera o si es por adulterio, de eso yo no voy a hablar. Y lo que estaría diciendo Jesús entonces es, no hace falta meterme en ese debate porque ya está resuelto. El divorcio, el recasamiento no es válido. Entonces no tiene sentido meternos en este debate de qué significa el término indecente ahí en Deuteronomio. La cuarta posición sería la perspectiva de la separación. Hay algunos que entienden que lo que Jesús está diciendo acá es que el adulterio sería una razón válida para separarnos físicamente de la convivencia matrimonial, pero no para romper el vínculo matrimonial. ¿Y por qué no romper el vínculo matrimonial? Porque no hay nada en este pasaje que indique que habría una razón válida para el recasamiento. Lo único que este pasaje estaría diciendo es que habría una razón válida para separarme, pero no para recasarme. Entonces, en línea con 1 Corintios 7, este grupo defiende que lo que Jesús está hablando es de separación, pero no de disolución del matrimonio. Otro grupo, la quinta posición, sería la perspectiva de la pena de muerte por el adulterio. Es que Jesús está diciendo, yo no hablo del adulterio porque este no era un tema de debate. El adulterio en el Antiguo Testamento, ¿cómo se castigaba? ¿Con la carta de divorcio? No, era la muerte inmediata de la persona. Entonces no tiene ningún sentido tomar Deuteronomio 24 como que esté asumiendo de que por adulterio la persona se iba a dar carta de divorcio, porque adulterio no era un tema de debate en cuanto al divorcio. El adulterio era penado por la ley con la muerte. Entonces Jesús acá estaría diciendo, el adulterio ya está resuelto, eso es muerte, entonces todo lo demás no es razón para divorciarse. Entonces, si por adulterio te matan y por todo lo demás no te podés divorciar, ¿cuáles son las razones válidas para divorciarte? No quedaría ninguna tampoco, ¿no? Entonces sería esta misma posición, no por adulterio, porque adulterio sería así. Esta posición tiene una debilidad, que asume que la palabra porneia significa adulterio. Y la palabra porneia nunca en todo el Nuevo Testamento se usa para hablar de adulterio. La palabra adulterio tiene otra palabra, ¿sí? De forma directa. La sexta posición sería la perspectiva del desposorio. Esta es una perspectiva un poco más larga de explicar, pero sería, en resumen, esto. Muchos sostienen esta posición, tal vez de los más conocidos sería Piper. John Piper sostiene esta posición. El libro que nosotros usamos a veces, que se llama Pacto Matrimonial de Piper, él explica esta posición. Y esta posición es esta. Jesús lo que está diciendo, él le está hablando a una audiencia judía. Si vos te fijás, esta cláusula de excepción solo aparece en el pasaje de Mateo. Eso quiere decir que uno se pregunta, ¿y por qué solo aparece en Mateo? ¿Por qué no aparece en Marcos o en Lucas? No, es que Mateo le está escribiendo a judíos. Los judíos tenían una costumbre de cómo formar el matrimonio que era especial, distinta. Ellos arrancaban con un periodo que se llamaba el desposorio. Desde que hacían el compromiso hasta que se casaban, este compromiso era visto como un matrimonio legal. Y la única forma de romper ese compromiso era con un divorcio. Pero vos no estabas unido físicamente con la persona hasta el día de la boda. Entonces vos estabas comprometido y ya el matrimonio era un hecho, pero la consumación del matrimonio era recién en el día de la boda.
Entonces, lo que están diciendo estas personas es que Jesús está hablando a judíos de que hay una excepción. Si durante el periodo de compromiso hay infidelidad, entonces se termina el pacto y se disuelve y no se consume el matrimonio. Pero no es que se rompió el matrimonio, nunca se terminó de formar el matrimonio. Esta posición lo que tiene como debilidad es que no hay ningún pasaje que claramente diga que esto se refiere al tiempo del desposorio. El pasaje exegéticamente no se puede sacar eso. Se saca solamente del hecho, bueno, se dan algunos argumentos, pero lo más fuerte es que Mateo también dice que José, como era un hombre justo, quería dejar a su esposa cuando se enteró que estaba embarazada. Entonces sería un hombre justo el que deja a una mujer con la que ya está casado, pero que todavía no se había unido matrimonialmente. Entonces, esta posición tiene sus debilidades. Yo antes pensaba que esta era la posición correcta. La última posición es la perspectiva del permiso para el divorcio y el recasamiento. O sea, que Jesús está diciendo acá que Él sí da permiso para que se divorcien y se vuelven a casar solamente en esta circunstancia, la circunstancia del adulterio. Lo que esta posición diría, que en esta posición están prácticamente todos. O sea, esta semana mientras estaba leyendo comentarios, no sé, habré leído por lo menos 40 autores distintos sobre el tema, y de todos ellos, dos nomás, tienen la posición de no divorcio y recasamiento. ¿Sí? O sea, la mayoría de los pastores y líderes tienen la posición de hasta que algo nos separe. Lo que ellos van a decir entonces es que en el principio no era la intención de Dios que se separen, no era parte del diseño de Dios que se separen, pero Dios lo permitió por la rebeldía del hombre. O sea, como el hombre estaba viviendo contra su ley, Dios le dio margen para que lo hagan. Y en esta ley hay un permiso para que se divorcien. No refleja el diseño original, pero Dios lo va a permitir. Pero hay algo más en cuanto a esta postura. Lo que ellos dicen es que la persona que es el que está sufriendo el agravio, el que está, el otro pecó contra él, esta persona no es que se va a divorciar del que lo agravió. Lo que esta persona va a hacer es reconocer que el matrimonio ya fue disuelto. O sea, cuando una parte del matrimonio, cuando un cónyuge se une físicamente a otra persona que no es su esposo, automáticamente el matrimonio queda anulado y la nueva relación establece un nuevo vínculo, porque la relación física es lo que expresa la unión matrimonial. Entonces, si yo me uno físicamente a otra mujer, lo que estoy haciendo es disolviendo mi matrimonio inmediatamente y formando una nueva relación con esta mujer con la que estoy teniendo intimidad. Entonces, no es que uno decide divorciarse, sino que acepta que su matrimonio ya está disuelto por el acto de infidelidad. ¿Cuáles son los problemas con esta postura? Aunque la mayoría lo creen, el hecho de que la mayoría lo crea no quiere decir que es verdad, ¿no? Cuando Jesús estaba enseñando su postura, nadie creía lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús no tuvo problema de decir, todos están equivocados, lo que dice el texto es esto, ¿no? Así que no vamos nosotros con la corriente y viendo la ley de la mayoría. Pero sí tenemos que ser honestos y decir, bueno, ¿y cómo respondemos a esta explicación? ¿Sería que acá Jesús está dando un permiso para divorciarse en esta condición? Bueno, vamos a ir por un par de razones por las que no creo que esto sea la interpretación correcta. Primero, la dificultad de interpretar porneia como adulterio. La palabra porneia no significa adulterio. Puede ser un pensamiento impuro mientras vos estás yendo a trabajar. Lo que esta posición requeriría es que afirmemos que cuando una persona tiene un pensamiento impuro, su matrimonio se disolvió inmediatamente porque él es culpable de porneia. Y la porneia disuelve el matrimonio.
Ahora, nadie cree esto, ¿sí? Si vos escuchás las predicaciones de estos hombres o lees sus libros, lo que te van a decir es, este pecado rompe el matrimonio cuando es persistente, cuando lo mantengo, cuando no lo abandono. Entonces sí, una persona que está mirando pornografía, Dios le permitiría a la esposa divorciarse de él si él no cambia de actitud. Cualquier acto inmoral, pero tiene que ser continuo. Ahora el problema es la base exegética. Este pasaje no hay forma de sacar la idea continua, ¿no? No hay forma de sacar el concepto de que se aplica cuando se hace muchas veces por mucho tiempo o en cosas más graves. Porneia es todo. Entonces esta posición tiene la debilidad que no puede justificar que el matrimonio se disuelve solamente por cosas graves o cosas que se mantienen por mucho tiempo. Solo se disuelve ahí. Bueno, segundo, si la acción legal es solo la confirmación de que la unión matrimonial terminó con esa infidelidad, la pregunta es, ¿hay algún texto bíblico que lo señala así? ¿Hay algún texto bíblico que muestre que la infidelidad anula el matrimonio? No hay ninguno. Y la otra pregunta sería, ¿sería posible que el ofendido perdone al ofensor? Si la infidelidad anula el matrimonio, entonces ya no hay más nada que hacer, ya terminó. Cuanto mucho podríamos volver a casarnos, ¿no? Pero no hay matrimonio ya en este punto. Entonces no permitiría el perdón. ¿Y quién determina cuándo se cruzó la línea? ¿Cuándo ahora sí está disuelto el matrimonio? Si una mujer te está pidiendo consejo, ¿no es cierto? Y su esposo está mirando pornografía, ¿en qué momento le digo, ahora sí hay suficiente argumento para que vos te divorcies de él? ¿Quién tiene esa autoridad? ¿De qué texto viene esa libertad para establecer el punto donde es válido aplicar porneia a este patrón de comportamiento? No existe. No existe. Tercero, tenemos que considerar que Marcos y Lucas citan esta misma situación en pasajes paralelos y ninguno de los dos menciona nada en cuanto a excepción. Les voy a leer. Miren en Marcos capítulo 10, versículo 2. ¿Aguantan un ratito más? ¿Sí? Marcos capítulo 10, miren el versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo le dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. No hay excepción, ¿no? Ahora decís, bueno, pero la Biblia se complementa. Bueno, acepto, la Biblia se complementa, pero cada pasaje tiene que interpretarse por sí mismo. O sea, imagínate que vos sos un creyente en Roma y Marcos escribe el Evangelio de Marcos, te entrega el Evangelio de Marcos, vos lees esta historia y vos decís, no hay ninguna excepción, no me puedo divorciar por ninguna razón. 10 años después, no, más, Mateo se escribió, bueno, ponele 10, 15 años después, vos lees en Mateo que había una excepción. Y vos decís, me aguanté estos 15 años, ¿no es cierto? Y podría haberme divorciado antes. ¿Sabes lo que demostraría esto? Si la audiencia original no puede entender lo que el autor le está diciendo, la Biblia no tiene lo que se llama en lenguaje técnico perspicuidad. No comunica nada. No significa nada. Es verdad que la Biblia puede complementarse, pero yo no puedo agarrar un texto e imponer el significado de ese texto en otro texto. Entonces,
Yo no puedo agarrar la cláusula de excepción de Mateo y decir, en Marcos también tenía en mente que había una excepción. Claramente Marcos no tenía en mente que había excepción, la audiencia no tenía en mente que había excepción, entonces la intención del autor gobierna el sentido del texto. Entonces no hay excepción para Marcos. Yo no puedo agarrar el pasaje de Mateo e imponerlo sobre Marcos. Y en Lucas dice así, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Si yo acepto que hay un permiso en ciertas circunstancias, lo que estoy haciendo es destruyendo la doctrina de la perspicuidad de la Escritura, que los pasajes pueden comunicar por sí mismos. Y yo requiero de otros para interpretar un pasaje en particular. Y esto es un problema serio. Otra razón por la que no podría creer esto sería esta. Si yo digo que hay una razón válida para el divorcio, ¿hay una o hay más de una? Pablo, según los que defienden el divorcio, también enseñó que hay otra razón válida para el divorcio, que es el abandono. Y en la práctica, todos los pastores que asumen esta posición de si hay algunas razones hasta que algo no se pare, lo permitirían por más que solamente adulterio. Lo permitirían, por ejemplo, ¿está bien divorciarme de mi esposo si me golpea? ¿Qué piensan? ¿Si me maltrata emocionalmente? ¿Si me hace la vida imposible? ¿Está bien divorciarse de mi esposo en esa condición? Si vos decís que sí, no existe ningún versículo en toda la Biblia que diga que sí. El único versículo que vos tendrías para defender que te podés divorciar de tu esposo sería este, que solamente lo limita a adulterio. En la práctica no se usa de esta manera. La razón por la que la gente se suele divorciar son miles, ¿no? Ya no hay amor. Ya somos incompatibles. En realidad la postura generalizada es más la de Hillel que la de Shammai, ¿no? Pero esta es la idea. Y si Jesús dijo hay una sola razón para el matrimonio, ¿se había olvidado de que un tiempo más adelante iba a revelar otra más con Pablo? Porque él dijo, excepto por esta, todos los demás adulteran. Entonces la mujer que es abandonada y se va y se casa con otro, según Jesús, es una adúltera. Si el marido no le fue infiel. Entonces es una interpretación enredada que en la práctica no da ninguna claridad para resolver ningún asunto marital. No es que los que piensan no divorcio y no recasamiento están atrapados y los que no están libres. Ellos también se encuentran en esta situación de cómo aplicarlo. Hay una razón más. Hay un par más. Otra les menciono rapidito. Si Jesús estaría enseñando que hay una excepción, ¿con quién estaría de acuerdo Jesús? Con Shammai. Lo que Jesús estaría diciendo es exactamente lo mismo que creían una parte de ese grupo que estaba ahí con ellos. La mayoría seguían a Hillel, ¿no? Pero a Shammai había muchos que lo seguían. O sea, Jesús no estaría diciendo nada totalmente extraño. Nadie se sorprendería de la posición de Jesús. Pero cuando Jesús termina de hablar, los discípulos dicen, y entonces si esta es la relación de un hombre y la mujer, no conviene casarse. Están asombrados los discípulos. ¿Pero por qué están asombrados? Imagínate si yo me paro esta mañana y les digo, miren, Jesús dice que no deberían divorciarse, pero si hay una situación de inmoralidad, entonces Dios les permite hacerlo. ¿Habría alguien acá escandalizado y sorprendido de la posición extrema que tiene Matías en cuanto a este punto? No, es la posición que todos tienen, ¿no? Lo mismo hubiese pasado con Jesús. Si Jesús tenía la misma posición que Shammai, nadie se hubiese escandalizado. Nadie se hubiese sorprendido de la posición que un montón tienen. Está bien, es la misma que Shammai. Pero Jesús acababa de denunciar a Shammai diciendo que él estaba interpretando mal Deuteronomio, porque Deuteronomio no había nunca dicho que estaba bien el divorcio. Entonces, si Jesús le está diciendo que están interpretando mal, no se puede poner al lado de él en su conclusión exegética.
¿no? Bueno, creo que otra clara sería, si comparás este pasaje con el de Mateo 5 y tomás que Jesús está diciendo que por adulterio está bien divorciarse, Mateo 5 habla de la mujer que fue divorciada. Si ella se casa con otro y no fue por adulterio, entonces el que se casa con ella estaría cometiendo adulterio. ¿Sabes lo que significa eso? Significaría que Jesús está avalando que yo me case con una mujer adúltera. Si me caso con una mujer adúltera y fue echada por adulterio, está bien. Pero si esa mujer fue echada por otra razón que no es adulterio, entonces yo estaría pecando con ella. ¿Cómo sería esto? Que Jesús valide que me case con la mujer adúltera, que si fue adulterio y fue echada por adulterio, entonces eso está bien, ella puede casarse con otro. O sea, la parte culpable, Jesús la estaría blanqueando para que pueda salir y casarse de nuevo con el que quiera, a través de esa carta de repudio. Y hay una situación totalmente confusa en ese punto. Entonces, no hay razón para creer que Jesús acá está avalando una situación en la que es permitido el divorcio. Aún yo pienso que habría otra más que no enlistó este hombre. Y pienso, Jesús está hablando con ellos. Jesús no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Entonces Jesús dice, bueno, está bien, ustedes quieren seguir Deuteronomio 24, síganlo. Sigan su interpretación. ¿Y qué es lo único que va a hacer Deuteronomio 24? Seguir exponiendo la dureza de sus corazones. Entonces Jesús no anula Deuteronomio 24, no cambia las leyes en cuanto al divorcio. Lo que hace Jesús es la usa para seguir mostrando el mismo pecado. Y quiero mostrarte algo más. Supongamos que yo estoy equivocado. Como pastor, yo le estoy enseñando que la Biblia dice que no hay divorcio y recasamiento. Supongamos que estoy equivocado. ¿Cuál sería la consecuencia de mi error? La consecuencia sería que algún hermano que fue abandonado, y yo le voy a enseñar esta postura, y en nuestra iglesia no le vamos a volver a casar, se quede solo el resto de su vida, sin un compañero, sin estar casado, en la vida de la iglesia. Y entiendo, hay desafíos en la soltería, pero la soltería no es una maldición. La soltería no es una tragedia para una persona. Pablo la presenta en 1 Corintios capítulo 7 como una ventaja para los que quieren vivir para el reino. Entonces, supongamos que llegamos al otro lado, al cielo, y sí era permitido divorciarse y volverse a casar. Y yo me quedé solo toda la vida. ¿Vos pensás que vas a estar mirando para atrás diciendo, uy, hubiese disfrutado más del matrimonio? ¿O voy a estar pensando, como soltero pude vivir para la gloria de Dios y ahora tengo mucho fruto en la gloria para siempre? Es un momento. Ahora, imagínate este otro pastor que enseña que Dios sí permite el divorcio en el recasamiento. Supongamos que él esté equivocado. ¿Qué es lo que pasaría? Este hombre estaría siendo de tropiezo para que creyentes cometan adulterio y sufran las consecuencias del adulterio. El adulterio es un pecado señalado por las Escrituras y resaltado sobre otros pecados como algo gravísimo. Y va a haber consecuencias para eso. Entonces, si hay confusión, esta es la posición más segura. Y es la posición que yo he mostrado, que tiene todo el argumento exegético y bíblico para sostener. Entonces cierra y se casa con otra adúltera. La Biblia enseña entonces la permanencia del matrimonio. La semana pasada yo les leí Romanos 7, 2 al 3 y 1 Corintios 7, 39 al 40. Los dos pasajes dicen que el hombre y la mujer están unidos hasta la muerte. Porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida el marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero el marido se uniera a otro.
en vida del marido, perdón, se uniere a otro varón será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Bueno, la última expresión donde dice el que se casa con la repudiada adultera, esa expresión no está en los mejores manuscritos, probablemente se copió del pasaje de Mateo capítulo 5, 32. Bueno, déjenme concluir, déjenme cerrar con esto. Primero, ¿cómo tomamos todo esto? ¿Cómo respondemos como iglesia a un pasaje así? Primero, tenemos que crecer en nuestro odio por el divorcio. Tenemos que crecer en nuestro odio por el divorcio. Tenemos que crecer en nuestro odio por el divorcio porque Dios odia el divorcio. Esto no es algo normal que la iglesia debe naturalizar. Es algo que está en contra del diseño de Dios. Es algo que Dios mismo odia. Ahora tengo que aclarar esto. Dios no odia a los divorciados. Lo que Dios odia es este pecado horrible. Ahora, personas que llegan a Cristo con una historia previa de pecado, pueden ver aún en esas marcas la misericordia del Dios que les rescató de su egoísmo, de su pecado. Y hoy toda esa historia pasa a ser un testimonio de la gracia y del poder de Dios que salva a los pecadores. Entonces no hay ninguna vergüenza en ese pasado, hay un testimonio del poder de Dios. Pero lo que estamos evaluando acá no es nuestro pasado, lo que estamos evaluando es nuestro presente y nuestro futuro. Lo que estoy diciendo es que los matrimonios no pueden considerar esto como una alternativa, no pueden usarlo en sus discusiones. El divorcio no es una opción. Dios lo odia y nosotros tenemos que odiarlos también. En segundo lugar, tenemos que crecer en nuestro compromiso por amar y acompañar a personas que han sido afectadas por el divorcio. Yo explicaba recién que si esta es nuestra posición, si entendemos que el divorcio es algo horrible, entonces lo que tenemos que mostrar es la compasión de un Dios que salva. No es esto una oportunidad para sentirme seguro en lo que tengo. Porque si hoy Dios me dio un matrimonio hermoso, es por su gracia. Y si hay un matrimonio que se formó antes de Cristo y que llegó a Cristo en esta condición, entonces por la gracia de Dios el Señor le rescató y el Señor está obrando y va a terminar la obra que comenzó en él. Y vamos a, como iglesia, tener que lidiar con esto más y más. El hecho de que toda la sociedad esté cayendo va a hacer que la gente que viene a nuestra iglesia esté cada vez más golpeada. Y lo que significa también es que gente que esté en nuestra iglesia va a exponer la verdadera condición de sus corazones y van a seguir los patrones de este mundo y van a lastimar a los creyentes de nuestra iglesia. Entonces, si nosotros defendemos una postura de no divorcio y no recasamiento, lo que eso significa es que va a haber entre nosotros muchas personas solas que sus parejas le han abandonado. Ahora, en esa condición, yo entiendo que lo que estas personas necesitan es la verdad de la palabra de Dios. No hay nada más amoroso que podamos hacer por ellas que decirles la verdad. Y necesitan el cariño y el aliento de una iglesia que reconozca los desafíos que esas heridas van a traer para ellos. Pero sí creo que los que son abandonados deben quedarse sin casar. Lo creo de esta manera por estas razones. No casarte lo que va a hacer es mantener los votos que se hicieron en el altar. Ese día, delante de Dios, ya sea frente a un juez o en una iglesia, vos le dijiste hasta que la muerte nos separe. Y Dios escuchó eso. Y si vos lo dijiste, lo tenés que cumplir. La Biblia habla de los votos y dice que no hagas voto apresuradamente, pero todo lo que te ates con tu boca, tenés que cumplirlo hasta tu muerte. Entonces el hecho de que vos lo hayas dicho ya justifica
la decisión de no volverte a casar nunca. Porque eso es lo que vos dijiste y ahora tenés que vivir de acuerdo a eso. En segundo lugar, afirma la realidad de ser una sola carne. Lo que dice Dios unió, no lo separa el hombre, dijimos, no lo puede separar el hombre. Son una sola carne y no volverse a casar respaldaría este hecho. En tercer lugar, afirmaría la relación correcta entre Cristo y la iglesia. Si yo no me vuelvo a casar, estoy dando testimonio de que Cristo es fiel para con su iglesia. Y eso es el propósito del matrimonio. ¿Qué sentido tendría volverte a casar y en ese nuevo matrimonio pisotear la verdad que el matrimonio fue diseñado para reflejar? Vos te casaste no para disfrutar de tu esposa. Vos te casaste para que en tu matrimonio se vea un reflejo de la gloria de Dios al mostrar la vida del hombre a Cristo y la vida de la mujer a la iglesia. Entonces podríamos decirlo de esta manera. El día que Cristo abandone a su iglesia, ese día yo voy a tener la libertad de abandonar a mi esposa. Solo ahí, porque de eso se trata el matrimonio. Si voy a reflejar a Cristo, entonces, esto es lo que sería consistente. Sostiene la doctrina bíblica del amor también. La Biblia nos enseña a amar a los que nos lastiman y no nos muestran amor, y por quienes no creemos sentir amor. Y mantenerme fiel a ese pacto mostraría consistencia con esa doctrina. Y por último, sostiene la hermenéutica bíblica consistente. Como explicábamos antes, se mantiene estos principios de interpretación que van a hacer que yo no tuerza los textos para acomodarlos a mis intereses. Entonces, en algún momento me encuentro con una persona que está llevando la dificultad de estar solo y quiere tomar una decisión. Y le pregunto, ¿vos estudiaste los pasajes para entender lo que Dios dice sobre este asunto? Dice, no, todavía no los estudié, pero esto es lo que creo. Pues decís, ¿cómo lo crees sin haber entendido lo que Dios dice? La hermenéutica bíblica no es yo decido lo que quiero y después busco los textos que me respalden. Yo voy a la Escritura y veo lo que dice Dios y me sujeto a eso. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada para andar en la luz. Es esto, es obedecer a la palabra de Dios. Esto es lo que marca un verdadero creyente. Entonces, tenemos que crecer en nuestro compromiso de hablar la verdad en amor. Hay veces donde esto es difícil, porque vos ves una persona y la amás. Y vos desearías que la Escritura permita que esta persona salga de una situación que es horrible. Pero lo que esa persona necesita es la verdad. Si es que les amamos realmente. Solo creer y obedecer el camino del Señor le va a llevar a una vida de verdadera bendición. Lo próximo, tenés que estudiar este tema. Hoy lo escuchaste y entiendo de que hay trabajo para hacer. Yo te dije, yo soy una rara excepción. Entonces sería legítimo que vos salgas a investigar y vos veas todos los argumentos. Pero vos no podés dejar este tema inconcluso. No podés decir, no sé lo que creo sobre este asunto. Tenés que lidiar con el texto. Y si no ves algo distinto en el texto, tenés que aceptar lo que el texto está diciendo. Muchas veces nuestro problema con esta doctrina no es exegético, sino que es emocional. Son las implicancias que creer esto traería. Y lo que necesitas es dejar de calcular esas implicancias y confiar en la dirección del Señor. Vos tenés que tener tu propia convicción, tenés que definir tu posición en esto. Próximo, tenés que preservar tu matrimonio con todas las fuerzas y orar por la gracia de Dios en tu vida. ¿Ha cruzado por tu mente esta última semana? No sé si lo puedas soportar, el matrimonio no va a sobrevivir. La verdad de la palabra de Dios esta mañana tiene que convencerte de este hecho. Dios te unió de manera permanente y no hay una puerta de salida. Hay que resolver las cosas, hay que hablarlas, hay que humillarse, hay que servir, hay que aprender a obedecer al Señor en cada cosa que Él pide de nosotros. Matías, ¿qué pasa si la unidad del matrimonio no puede mantenerse?
Y entiendo que hay situaciones en donde la convivencia no es viable. Y entiendo. Ahí en 1 Corintios 7 describe una situación en donde mujeres son abandonadas por su marido. ¿Y qué hacen en ese caso? Bueno, vos vas a proteger tu matrimonio con todas tus fuerzas y si esa situación llegara, vos vas a quedarte sola, solo, honrando al Señor, buscando servirle a Él y vivir para su gloria, aceptando que el Señor trajo una situación que vos no elegiste, pero que es parte de su plan perfecto. Tal vez lo último, pienso en personas que llegaron a la iglesia con una vida de desorden, una vida donde estaba marcado por el pecado y el divorcio es parte de tu historia. ¿Cómo debo verme ahora? Tengo que verme como llevando, ¿no es cierto?, una D roja en mi pecho, ¿no es cierto? Soy un divorciado y entonces todos van a mirarme mal por eso. Para nada. El Señor te rescató con su poder y con su gracia. Y lo que vos tenés que hacer es pararte y denunciar el divorcio como algo que deshonra a Dios, un pecado. Pero aunque es un pecado, el Señor te salvó de eso. Y hoy lo que tenés que pensar no es en tu pasado. Lo que tenés que pensar es en tu presente y en tu futuro. Lo que tenés que pensar es cómo vas a vivir hoy la relación matrimonial que el Señor te dio y abrazarla y vivir en el compromiso matrimonial que has profesado y que la Biblia pide de nosotros. Y tenés que dejarle un legado a tus hijos que rompa el patrón de tu vida. Vos tenés que afirmar una convicción en cuanto al divorcio para que vos no transfieras eso a las próximas generaciones. Que ellos puedan entender con claridad que esto no es el diseño de Dios. Y cuánto dolor ha hecho el divorcio en las familias. Y dentro de los más vulnerables, los niños. Y cuánto de este patrón no se pasa de generación en generación porque los padres no dejaron ese legado y con claridad mostraron estos principios. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad como iglesia es resistir la corriente que nos rodea y vivir con fidelidad y dejar un legado para nuestros hijos de un diseño de Dios que no falla. ¿Sí? Que el Señor nos ayude a afirmar esta verdad. Oramos para terminar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todos estos principios que hemos aprendido o hemos reforzado esta mañana. Gracias, Señor, porque tú no te equivocas. Y en tus propósitos de bien has diseñado el matrimonio como lo has hecho y te lleva gloria a ti. Y es nuestro gran tesoro, el bien que tú nos has querido dar. Ayúdanos a abrazarlo, a confiar en tus propósitos y a vivir para tu gloria. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.